Bienvenidos y bienvenidas, es un gusto tenerlos y tenerlas por acá. Les vamos a pedir por favor que los micrófonos se mantengan en silencio. En breve iniciamos, vamos a dar unos minutitos que se nos vaya integrando más personas y unos 5 minutitos iniciamos. Si gustan, pueden ir comentando en el chat de dónde son, de qué país nos visitan, qué universidades están con nosotros el día de hoy y ya casi iniciamos. Hola, Aymara, un gusto de tenerte por acá. Angie, Ana, bienvenidos. Cielo, Janet, bienvenidos sean. Hola, hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Jesús, Octavio, David, ¿qué tal? Bienvenido. Janet, buenas tardes. Ana, Cielo Laura, gracias por estar acá, Cielo Laura, una vez más, siempre nos acompañas en todas las capacitaciones. Gracias, Janet, gracias a ti, Janet. Bueno, sí, este es un esfuerzo, te cuento, de muchas personas y de muchas organizaciones acá en Latinoamérica, que justamente lo que buscamos es compartir conocimientos, compartir especialidades, ¿no? Como la que nos acompañan hoy día, el doctor Max y el doctor Pablo, que nos van a compartir hoy día un tema muy importante que es relacionado al trabajo. Y más ahora que el trabajo está ubicado en el lugar donde vivimos. Entonces vamos a ver qué cosas nuevas encontramos en el camino. Jorge, buenas tardes con todos. Saludos para el doctor Max Cabanillas, de Jorge, para el doctor Pablo también. Thais, bienvenida, Thais. Estimados amigos, vamos a esperar un par de minutos y empezamos. Si hay personas que se siguen conectando y empezamos.
Gerson, revisa por favor el Facebook de la red. Tenemos gente ahí comentando, pidiendo ingresar. Por favor. Ya, listo, listo. Vamos al fanpage un rato. Bien, en breve iniciamos. Un par de minutitos más nada más y iniciamos. Bien, sean todos y todos bienvenidos a la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID. Esto ha sido una iniciativa completamente altruista, es decir, ha sido por medio de las capacidades y la amistad que nos tienen con grandes psicólogos y psicólogas de toda América Latina. El día de hoy tenemos a un gran ponente, un gran amigo de Perú, a Max. De una vez, bienvenido seas. Gracias por la invitación a la red. Recordarles, prácticamente estas han sido las agendas que estamos llevando prácticamente desde el 27 de abril que iniciamos, donde hemos tenido países como España, Perú, Costa Rica, México, Uruguay, Paraguay, Cuba, Argentina, Colombia, que han estado con nosotros y nos han acompañado durante toda esta cantidad de capacitaciones que hemos tenido a nivel iberoamericano. También invitarles a las próximas capacitaciones para el día 8 de junio. Tenemos al FEPSI a las 3 de la tarde junto a Serviprof, también a las 3 de la tarde de Costa Rica, y con la doctora Cindy Moya y con el doctor Horacio Maldonado de Argentina, miembros del FEPSI que nos acompañarán también ese día. Entonces, bienvenidos sean de una vez, invitarlos a que continúen apoyándonos. Como les dije, la red está constituida prácticamente por organizaciones internacionales como es la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, Ludos, una empresa argentina, al ULAPSI, Unión Latinoamericana para la Psicología. Aparte de eso, tenemos a Sinergia de México, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología también de México, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Conexiones Empresariales de Costa Rica, Alfepsi, Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. También tenemos a Ágora Organizacional, la UNAM, Serviprof, Universidad de Ixtlahuaca, Cuy y Colegio Estatal de Psicólogos e Intervención.
Un segundito. Max, ¿estás compartiendo pantalla vos? ¿La dejaste de compartir? No, Pablito. Disculpen. Tú eres el anfitrión ahorita, Pablo. Vale, Ahí sale la lámina, ahí sale la lámina. disculpen. Yo les decía que también tenemos a todas estas organizaciones, Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco, en México. Vamos a tener amigos y amigas también de la Universidad de Alabama, el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención, Comisiones Empresariales, nudos, y estamos creciendo también a lo largo y ancho. También vamos a tener a ISEP en estos días, el Instituto Superior de Estudios Económicos de España, una organización de capacitación sumamente grande a lo largo y ancho de América Latina, y vamos a poder compartir un poco de las enseñanzas también y lo que están trabajando del otro lado de los mares. También recordarles brevemente, como esto es una iniciativa altruista, se mantiene justamente con donaciones hace los certificados de participación, es decir, la persona que quiera su certificado de participación de las ponencias puede enviarnos un correo electrónico o acceder al QR para obtener su certificado por medio de una donación para poder continuar sosteniendo la plataforma del Zoom e ir creciendo un poco. En todo caso, sean también de nuevo bienvenidos y bienvenidas. De verdad que es un gusto tenerlos por acá. Gerson. Audio, Gerson. Ahí está. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por esa introducción. Vamos a empezar con el doctor Max Cabanillas, ¿sí? Él es un experto en temas de negocios. Nos va a hablar sobre el futuro del trabajo post-COVID, ¿sí? El doctor Max Cabanillas tiene un doctorado en Administración Estratégica de Negocios, también es maestro en Administración de Empresas, un MBA internacional, es máster especializado en Gestión del Potencial Humano, psicólogo organizacional, consultor en reclutamiento y selección en Solimano Asociados, profesor reconocido e investigador de posgrado en la Universidad Privada del Norte, UCB, USS y la UNC. El día de hoy nos va a tocar un tema muy importante relacionado con el trabajo, ¿no? Ahora que han cambiado muchas condiciones de vida, de salud y también las del trabajo, el doctor Max Cabanillas nos va a hablar sobre ese tema. Max, por favor. Muy buenas tardes, estimado Pablo, estimado Gerson, colegas, público en general que nos acompañan en esta tarde. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a esta videoconferencia internacional. De la misma manera también felicitar a cada uno de nosotros como integrantes de este evento académico. Hoy día 5 de junio se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, que es justamente también un escenario muy importante por el cual día a día tenemos que ir trabajando y mucho más en torno a esta situación en la cual nos encontramos en este momento. Muy bien, para poder iniciar, justamente quería hacerles mención de que hoy en día nosotros tenemos que empezar a evaluar justamente lo que conocemos como palabra crisis. En general, todos hoy en día estamos muy familiarizados y escuchamos tanto a nivel de prensa, a nivel de sociedad, la palabra crisis. Pues bien, desde los preceptos de la psicología organizacional nos han enseñado que a la palabra crisis nosotros debiéramos entenderla como una oportunidad. Toda crisis, en lugar de traer desgracia a una persona, a una sociedad, a un país en general, debiera ayudarnos a entender que es una oportunidad. Para dicho fin, entonces, nos debiéramos acercar precisamente a dos preguntas antes de poder iniciar esta temática, ¿no? Como bien ustedes saben, el título es El futuro del trabajo post-COVID, que en este momento voy a proceder a compartir la pantalla para que ustedes también puedan visualizar los slides que se han preparado. Bien, sí, ¿se logra visualizar, por favor? ¿Me dan la confirmación?
Sí, estimado Gerson, ¿me das la confirmación, por favor? Perfecto, Max, se ve muy bien. Excelente. Listo. Entonces, bien, como les estaba mencionando, ¿no? Hablar justamente del futuro del trabajo nos involucra en una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el COVID-19 nos empieza a acercar al entorno en el cual nosotros le determinamos como futuro del trabajo? Si bien es cierto, esta es una teoría futurista, ¿no? En la cual, por ejemplo, el profesor Tomás Maloney, que es un importante teórico organizacional norteamericano, en su momento editó en el año 2004 un libro llamado El futuro del trabajo, donde hacía un análisis en torno a la evolución de cómo es que se ha concebido el trabajo y los negocios desde el siglo XVIII, XIX, XX, en general, llegando desde entender cómo empezamos como negocios familiares hasta los modelos de centralización y descentralización que hoy en día se manejan en las diversas organizaciones a nivel mundial. Pues si bien es cierto, ese era nuestro principal paradigma, pero ahora nosotros estamos hablando de un futuro del trabajo totalmente incierto, totalmente complicado. Y claro está, ahí nace una pregunta adicional que deberíamos también tomar en cuenta. ¿Realmente estamos listos para este escenario? ¿Estamos listos para asumir este escenario? Entonces, sobre esa base, quisiera empezar esta videoconferencia desarrollando esta reflexión inicial y citando a uno de los líderes transformacionales más importantes del siglo XX en materia de gestión organizacional, el ex CEO de General Electric, Jack Welch, que lamentablemente nos dejó de acompañar en inicios del mes de marzo, donde falleció lamentablemente. Y bueno, él dejó muchas enseñanzas en torno a lo que es el liderazgo y la gestión organizacional. Y justamente Jack Welch se hace reconocido porque él recibe General Electric, anecdóticamente él recibe la empresa con 27.000 millones de capital activo y luego de 20 años la entrega con 530.000 millones de capital activo y con un dato muy interesante, ¿no? Menos 100.000 trabajadores, que justamente es producto de su eficiencia. Él nos dice lo siguiente: enfrenta la realidad tal como es, no como era o como desearías que fuera. Esta cita que nos menciona Jack Welch nos hace repensar justamente cómo es que nosotros tenemos que empezar hoy en día a prepararnos para implementar nuevas estrategias, nuevas formas de analizar, nuevas formas de enfocarnos en torno a un elemento muy importante para nosotros los adultos y los profesionales, que es justamente el trabajo, y que, como sabemos, ha sufrido daños colaterales muy importantes en torno a la propagación de la pandemia, y a pesar de que hay grandes esfuerzos de los gobiernos en ralentizar justamente los efectos que conlleva esta epidemia a los diferentes países. Y también es de vital importancia para mí poder asentar mi contribución académica a esta videoconferencia en torno a 3 puntos estratégicos que ustedes en este momento los pueden visualizar en pantalla. En primera instancia, hablar sobre lo que es el mercado laboral. En segunda instancia, hablar sobre el desarrollo de habilidades que justamente se compromete hoy en día de forma muy estrecha en relación a lo que vendría a ser afrontar este nuevo escenario de trabajo. Y finalmente, cuáles van a ser las mejores prácticas para encontrar trabajo, ya que nosotros, por ejemplo, también debemos ser conscientes de que muchas personas estamos en suspensión perfecta de labores, o hemos sido despedidos, o probablemente hemos tenido algún tipo de emprendimiento y que ahora lamentablemente por la coyuntura no pueden funcionar, y esto también ha venido afectando seriamente las economías familiares, ¿no? Entonces, hay 3 escenarios en los cuales nos debemos centrar para poder entender el futuro del trabajo, y para empezar yo quiero iniciar analizando con ustedes el mercado laboral. Fíjense ustedes lo interesante que resulta este escenario de cambios, ¿no? Este escenario, este nuevo contexto, en el cual nosotros, por ejemplo, empezamos a visualizar lo primero que nos encontramos hoy en día en América Latina en una economía en recesión. Y para esto las ciencias económicas nos dan 2 indicadores mediante los cuales nosotros podríamos dictaminar que una economía se encuentra en recesión. El primer indicador obedece a que 2 trimestres consecutivos no haya crecimiento económico. Y esto lamentablemente afecta a América Latina en general,
Porque acá en Perú, por ejemplo, según el Instituto Peruano de Economía, nuestra economía debiera crecer un 1% anual y básicamente vamos a decrecer 3%. En México, según información de la OCDE, el crecimiento esperado estaba para 0.7% y claro, el esperado era 1.4%, pero el estimado es 0.7%. Y en Costa Rica, donde está nuestro querido Pablo, también el Fondo Monetario Internacional determinó justamente que la economía decrecerá en un 3,3%. Entonces, definitivamente, bajo este escenario nos encontramos en un entorno sumamente complicado donde podríamos decir que estamos cumpliendo la primera condición que establecen las ciencias económicas. Max. En segundo lugar, sí, disculpen. Un segundito, disculpen todos. Max, hazme un favor. Aquí donde dice participantes, apretas ahí y aceptas a la gente que está en la sala de espera, por favor. Gracias. Correcto. En este momento los admito, Pablo. Gracias, Max. Disculpe. No te preocupes. Bien, continuamos entonces. Y bueno, y la segunda condición para que nosotros podamos hablar de una economía en recesión es justamente hablar cuando se desploma el empleo formal. Y claro, el empleo formal sí ha sufrido un desplome interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, según las cifras que hemos tenido de la OIT el año pasado, en Latinoamérica cerramos el 2019 con 26 millones de personas desempleadas. Para este año se estima, todavía no podemos hacer cálculos porque el año no termina, falta todavía algunos meses para llegar al 2020. Y si bien es cierto, hay un conjunto de incertidumbres que nos acompañan, se supone que esta cifra va a ser mucho más amplia. Ahora, también este desplome del empleo tiene repercusiones directas. ¿En qué sentido? En que en primera instancia también tenemos que entender que las economías de China y Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales, no están bien en este momento. Hay una caída también del precio de las materias primas, y ya lo estamos viendo con el crudo de petróleo. También hay interrupción de la cadena de producción, ¿no? Debido a la cuarentena que estamos adoptando como principal medida de los gobiernos para prevenir la propagación de este virus. Y también hay una menor demanda de los servicios turísticos, que justamente América Latina se ha considerado como un principal potencial en base a este sector. Y finalmente la fuga de capitales, que también muchas empresas que tenían planeados han hecho un análisis de riesgos focalizado y lamentablemente han decidido retirar sus inversiones de América Latina en general. Entonces, bajo estos escenarios que nos da la CEPAL, estos 5 escenarios que yo les comento, definitivamente pues nos pone en una situación sumamente expectante en torno a cómo vamos a recuperar la economía. Posteriormente, podríamos hablar de la salida del confinamiento como un segundo reto que tienen los gobiernos. Y acá sí, perdón, Pablo. Estate pendiente nada más si ingresa gente, ¿sí? Me los vas aceptando. Correcto, correcto, yo estoy acá atento. Muy bien. Bien, como les decía, cuando nosotros hablamos como segundo reto en la salida del confinamiento, nos estaríamos entonces abocando justamente, e incluso podríamos hacer una analogía con esta cita interesante de la Odisea, ¿no? De Homero, que como bien nosotros sabemos, en la peripecia que tenía que desarrollar Ulises para regresar a su reino de Ítaca, tenía básicamente que pasar por un canal estrecho, y ese canal estrecho representaba 2 riesgos muy grandes, entre Escila y Caribdis, ¿no? Escila era un monstruo de torso de mujer y con cola de pez que atacaba los barcos con 6 perros voraces, ¿no? Y Caribdis era un remolino que tragaba los barcos en general y los devolvía en trozos, en pedazos. Entonces, bajo ese escenario, los gobiernos hoy en día están entre Escila y Caribdis, porque no saben si mantener la cuarentena, alargar esta cuarentena, o en el mediano plazo empezar a desarrollar ya una salida selectiva, una vuelta a la seminormalidad con la finalidad de evitar el desplome de la economía. Es una decisión sumamente difícil. Acá, por ejemplo, desde Perú, poder comentarles también a todos los participantes en la sala que nos acompañan de otros países, nuestra cuarentena todavía sigue extendida, todavía sigue hasta fin de mes, ya la emergencia sanitaria incluso se ha dado hasta el mes de octubre, ¿no? Ayer también se aprobó el incremento de la suspensión perfecta de labores, que también se va hasta el 7 de octubre, y así consecutivamente podemos ir analizando pues la dificultad que hoy en día van a encontrar los diversos gobiernos de los diversos países para dar la luz verde a la salida del confinamiento que nos oriente a ya tener un escenario correcto de ejercicio de labores. Un momentito, por favor, voy a admitir más personas.
Un momentito, por favor. Correcto, acá yo estoy atento como hospedador para admitir a más personas. Muy bien. Entonces, bajo el tercer escenario, hablamos también, justamente en la salida del confinamiento, también no podemos dejar de analizar justamente los diversos modelos que se están hoy en día brindando para poder entender cuáles son las condiciones más oportunas que nosotros debiéramos poder tener o ejecutar para salir del confinamiento. Y uno de estos espacios justamente nos lleva a poder desarrollar modelos híbridos entre lo que nosotros conocemos como los modelos matemáticos aplicados a la salud y los modelos matemáticos aplicados a la economía. Uno de los más importantes modelos con los que nosotros contamos para tener esta data, por ejemplo, es el mapa interactivo de la pandemia, ¿no?, que ha establecido la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Y haciendo un híbrido entre modelo matemático y modelo económico, nos dan tres factores importantes para que un gobierno pueda decidir salir de este confinamiento. En primera instancia, que el factor R, es decir, el factor de posibilidad de contagio que podemos hacer cada uno de nosotros, sea menor a 1. Y en este caso, por ejemplo, nos vamos dando cuenta de que cada vez más se va elevando y se va incrementando la cantidad de personas que son contagiadas. En segundo lugar, también debería haber un mayor número de pruebas al día. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de tener una data estadística confiable para el control de la pandemia. Y finalmente, la curva debe ser totalmente descendiente por un lapso de 14 días en torno a lo que debiera ser el índice de mortalidad y el índice de infectados. Esto, por ejemplo, ya lo hemos visto en algunos países de Europa que se está dando. Hace poco ya España declaró, por ejemplo, que han cerrado días sin tener muertos a causa del coronavirus. Entonces, bajo ese escenario, recién nosotros podríamos decir, no justamente si es que es oportuno o no es oportuno la salida del confinamiento, pero también tomando un riesgo extremo, ¿no?, en perjudicar seriamente la economía. Un tercer punto que también nos atañe en este escenario es justamente los cisnes negros para las empresas. Un caso curioso, ¿no? Mucho tiempo atrás, antes del descubrimiento del país de Australia, ¿no?, para los exploradores europeos no creían que había existencia de cisnes negros. Por lo general nosotros solamente conocemos los blancos. Pero cuando se descubre Australia se dan con la sorpresa de que sí existía este animal. Y técnicamente, pues, los ornitólogos tuvieron que cambiar sus preceptos en torno a la investigación de esta especie animal. Este cisne negro ha sido asumido como una analogía por un importante académico, investigador y financiero que se llama Nassim Taleb, que es un experto en la Universidad de Nueva York, que habla justamente de cisne negro cuando nosotros nos referimos a eventos vinculados a la gestión de riesgos en los temas financieros y que están seriamente comprometidos con eventos que son no esperados, que son eventos altamente improbables y que tendrían un impacto extremo. Y la pregunta es acá, ¿no?, y para todos en general como reflexión, ¿quiénes de nosotros estuvimos realmente preparados para afrontar una pandemia de la magnitud en la cual nosotros estamos involucrados? En este momento nadie puede dar una respuesta de decir yo sí me preparé o yo sí sabía que venía esto. Era sumamente complicado, a pesar de los documentos de advertencia que emitió en algún momento la Organización Mundial de la Salud. Frente a este escenario, a las empresas les va a costar tremendamente y les está costando. Primero, por la dificultad financiera que tienen, y claro está, acá el rol del gobierno es muy importante para poder ayudar y rescatar a estas empresas. Y en segundo lugar, la enorme posibilidad también de que puedan salir de mercado, ¿no?, porque se pueden declarar en quiebra, debido también a que, si bien es cierto, estamos hablando de una normalidad, pero esa normalidad en el mediano plazo va a ser una semi-normalidad. No va a ser igual, por lo menos hasta el 2021-2022. Finalmente, podemos hablar también sobre la reducción del empleo formal. Y cuando nosotros hablamos de la reducción del empleo formal, aquí ahorita en Perú, en Lima, en nuestra capital, tenemos 1.2 millones de personas que han perdido su trabajo. En Latinoamérica y el Caribe se pronostica entre 5.4 y 18 millones de personas. Y adicionalmente a esto, los enormes esfuerzos que se han venido desarrollando para minimizar el empleo informal, que es justamente el 56% con el cual cerramos el 2019, probablemente va a incrementar debido a la situación a un 62%. O sea, básicamente un trabajo de la última década para disminuir 4 puntos, 5 puntos porcentuales, se va a venir a la borda por la situación en la cual nos encontramos.
Comparativamente a esto, también podríamos citar la encuesta de expectativa de empleo que hace Manpower, ¿no? Que declaró para este primer trimestre del año, y que hay que estar muy atentos, porque la segunda encuesta correspondiente al segundo trimestre del año se está publicando este 9 de junio, es decir, el día martes sale esta encuesta que se hace a nivel de América Latina y varios países del mundo en torno a entender justamente cuáles son las expectativas de contratación que tienen las empresas. Eso también va a ser muy importante para nosotros para poder tomar decisiones en torno a cuáles van a ser los principales sectores en donde podríamos empezar a buscar un empleo en esta situación. Bien, entonces, bajo este escenario, quisiera también compartir con todos ustedes esta lámina que ha sido declarada por la OIT justo el año pasado, ¿no? A diciembre del 2019, la OIT, cerrando el marco de las celebraciones de su centenario, ¿no? Genera una tabla muy positiva, como ustedes podrán ver. Si ustedes pueden analizar la información del 2019 que tenemos acá en torno a la tasa de desempleo, justamente del 2019 al 2020, las proyecciones eran menor desempleo. En torno al crecimiento del empleo, nos encontramos, por ejemplo, en incremento, ¿no? Del 2019 al 2020. Y si empezamos a ver la tasa de pobreza laboral extrema, empezamos a ver que del 19.2 con que cerramos en 2019 iba a mejorar porque se reducía al 18.7 en el 2020. Esta fue la información con la cual cerramos en 2019 y con la cual empezamos este trimestre, ¿no? De manera muy optimista en este año, pero ya sabemos que el trimestre tampoco no se pudo cerrar porque a partir de los primeros días de marzo técnicamente todos los países tomaron ya la postura sobre la cuarentena y la afectación específica de la economía. Ahora, podemos ver también este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual nos indica, por ejemplo, cuáles son las proyecciones que tenemos en este momento para poder analizar la economía, ¿no? Y ustedes se fijan, todos los países de la región, ¿no? De América Latina, del Caribe, específicamente yo me concentro ahí en tres que he subrayado: Costa Rica, México, Perú, y podemos ver, por ejemplo, cuál es la cantidad de empleados formales en millones, cuál es la cantidad de empleados informales en millones, y acá nos podemos dar cuenta cuáles son las proyecciones de empleos formales perdidos en torno a tres escenarios que hace el Banco Interamericano de Desarrollo. En primera instancia, se habla de un corto plazo. Ese corto plazo se pudiese dar siempre y cuando la recesión no supere 2 trimestres. Y ya vemos que prácticamente ya estamos cerca de esta meta y todavía no hay solución. Hablamos de un mediano plazo en donde la recesión probablemente dure 3 trimestres, es decir, nos vamos hasta septiembre por lo menos, pero sería lo más indicado, ¿no? Y ojalá Dios mediante sea así, que nos favorezca también en la reducción o en ralentizar la pandemia. Y en un tercer escenario, el escenario más crítico, más complicado, hablaríamos de una recesión prolongada, es decir, que hasta finales de año la pandemia nos acompañe, que prácticamente haya vencido la guerra, el coronavirus, a los diversos gobiernos de los países de América Latina, y sencillamente pues el pronóstico es sumamente reservado porque la recuperación no estaría dada en el corto plazo. Algunos economistas han dado proyecciones sumamente alentadoras, que es justamente lo que también nosotros tenemos que escuchar hoy en día, y que nos hablan justamente de una recuperación para el año 2021 y en algunos casos hasta el 2022. Entonces, bajo este escenario, termino yo de compartir esta primera parte donde podemos analizar información que se ha gestionado en torno a nuestra región, y no tanto para preocuparnos, sino también para nosotros poder empezar a entender que hay un segundo escenario para nosotros en el cual tenemos que concentrarnos, que justamente corresponde al segundo punto de nuestra agenda, que se llama el desarrollo de habilidades. Y claro está, si hay una crisis económica, si tenemos en este momento recesión económica y que ojalá en el mediano plazo no se convierta en desaceleración económica, pues obviamente el trabajo, como se ha visto afectado y como ya lo expliqué en diferentes escenarios, implica hoy en día aprender a desarrollar nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades, según los informes del BID, ¿no? Que este informe fue reportado a inicios de este año 2020 y ha tenido una segunda versión en el mes de abril, ya cuando hemos estado inmersos dentro de la pandemia. Las investigadoras, que son la investigadora Mate y Rusi,
hacen justamente un análisis en torno a dos habilidades muy importantes que nosotros tenemos que desarrollar para el mundo del trabajo de hoy en día, para lo que nos espera en este momento y a lo cual nosotros tenemos que responder con un mayor nivel de empleabilidad. Estas habilidades hacen mención a las habilidades digitales que nosotros hoy en día nos hemos visto inmersos en tener que aprender y desarrollar de manera incluso hasta obligatoria, porque no hemos estado tan bien involucrados de repente con esto, porque todos los trabajos eran presenciales. Y claro, estas habilidades digitales nos conllevan al teletrabajo, que justamente va a ser un tema que va a conversar Pablo en unos minutos más con nosotros, y posteriormente hablaríamos de las habilidades socioemocionales. Y claro, esto se define en la categoría de habilidades blandas, ¿no? En aquellas habilidades que nos harían a nosotros entender justamente que no solamente es importante llegar a la empresa con un buen IQ, con un buen nivel de coeficiente intelectual, sino por el contrario, también llegar con algunas habilidades de orden intrapersonal y de orden interpersonal que nos ayuden a relacionarnos positivamente con las personas, que nos ayuden a manejar y a liderar personas y que nos ayuden a rentabilizar las organizaciones. Sobre este escenario, justamente, del aporte de la psicología sobre habilidades socioemocionales y también conocido como habilidades blandas y habilidades directivas. Hay muchos textos, ¿no? Podemos ir a los libros, por ejemplo, de los investigadores Betten y Cameron, que son, digamos, los principales exponentes norteamericanos en el desarrollo de estas habilidades. Podríamos también citar varios trabajos a la profesora Lidia Arbaiza Fermini, al profesor Ramón Rivera Chu, quienes han establecido modelos incluso de habilidades directivas, pero dentro del enfoque como psicólogo, yo sí me intereso, por ejemplo, por compartirles una teoría muy importante, que es el famoso modelo CAPSI. Y este modelo CAPSI ha sido establecido debido a las investigaciones de Lutyens y colaboradores, en donde Lutyens hace mención a que hay 4 habilidades fundamentales que están vinculadas a las creencias de las personas y que justamente el modelo CAPSI nosotros lo podemos entender como un estado psicológico positivo de desarrollo de un individuo que se basa en 4 puntos específicos. En primera instancia, ayudar a las personas de hoy en día y nosotros mismos también autoayudarnos en torno a ser más autoeficaces. ¿Y qué significa la autoeficacia? La autoeficacia está estrechamente vinculada con el tener confianza en nosotros mismos, ¿no? Y tener confianza que nuestras acciones nos van a llevar al éxito de lo que hagamos. En segunda instancia, hacer atribuciones positivas de éxito ahora y en el futuro, que justamente es el optimismo y que tanta falta nos hace, la verdad, en el escenario en el cual nos encontramos. En tercera instancia, ser perseverantes, ¿no? En el cumplimiento de las metas que nosotros nos hemos trazado, a lo que los investigadores le llaman esperanza. Y finalmente la resiliencia, que es aquella capacidad de aguante, de soporte, y que en algún momento nos va a ayudar a nosotros a poder recuperarnos y salir victoriosos de cualquier dificultad que se nos pueda presentar. Hoy en día nosotros podemos apreciar en las redes sociales y en los principales medios de comunicación que hay una preocupación sentida, ¿no? Por todos estos elementos, pero principalmente se habló mucho de la resiliencia. Y hay que tener en cuenta, yo justamente converso sobre este aporte porque ciertamente también hoy en día hay muchos improvisados en las redes sociales que nos comentan un montón de cosas que de repente están lejos de la realidad. Como en algún momento yo escuché a un colega que hablaba en un webinar de una red social que decía, la resiliencia hay que entenderla como que si del cielo te caen limones, pues haz limonada, ¿no? Y claro está, por eso les digo, es importante mejor acudir a fuentes confiables y entender justamente que no es que esté mal que no seamos resilientes, por el contrario, es muy bueno, porque la mayoría de nosotros hemos sido golpeados en el entorno al trabajo, en las diferentes circunstancias que se han presentado en la actualidad. Y sobre ese contexto también es muy importante analizar la posibilidad de riesgo psicosocial. En psicología nosotros hemos hablado sobre 2 preceptos muy importantes. Hemos hablado sobre el burnout y hemos hablado sobre el engagement. Ahora, la idea es que científicamente se ha comprobado a través de múltiples investigaciones que es la polaridad, ¿no? La polaridad, el burnout, o también conocido como el profesional quemado, ¿no? Se caracteriza justamente por 3 escenarios muy claros: agotamiento, cinismo y niveles altos de ineficacia. Aquella persona que sufre burnout, que es una manifestación elevada del estrés laboral y las presiones ambientales,
puede determinar estos 3 tipos de escenarios que los puede empezar a experimentar de manera gradual o secuencial. Sobre este entorno, el polo positivo del Burnout vendría a ser el engagement. Y el engagement es una variable que es una vinculación psicológica positiva con el trabajo que ha sido determinada por la profesora Marisa Salanova y Wilmar Schaufel en sus investigaciones, y en la cual ellos consignan que el engagement se basa en 3 episodios: energía, involucramiento y eficacia. Sobre este escenario de ver el burnout de Cristina Maslach, ¿no?, la profesora de la Universidad de California, de Berkeley, ¿no?, sobre este escenario de entender el burnout versus el engagement, nosotros sí debemos tener bastante cuidado, porque hoy en día justamente tener a la gran mayoría de la población y justamente la población de la PEA dentro de un espacio de confinamiento con dificultades económicas, ¿no?, y sobre todo enfrentando nuevos retos laborales como el teletrabajo, ¿no?, ser un teletrabajador, empezar a adecuar un conjunto de habilidades nuevas también para este escenario, nos puede llevar justamente a que todos los atributos del engagement puedan convertirse en atributos de burnout. Es decir, nuestra energía pueda convertirse en agotamiento, el involucramiento pueda convertirse en cinismo y la eficacia pueda convertirse en ineficacia. Y eso hay que tener bastante cuidado, como reitero, ¿no? Por eso es que hoy en día se habla de las habilidades socioemocionales como nuestro principal bastón para poder salir adelante. Hoy más que nunca se necesita trabajar y empezar a desarrollar e invertir en nosotros mismos con los escasos o pocos recursos que tengamos para poder mejorar estas fortalezas psicológicas, porque justamente la gente empieza a marcar la diferencia cuando obviamente desarrolla pues mucho mejor sus fortalezas psicológicas que le permiten salir adelante de cualquier situación. Recuerden también que las situaciones son episódicas, las crisis son episódicas, en algún momento nos puede tomar tiempo, recursos, salir de este escenario, pero en el mediano plazo estoy seguro que vamos a salir victoriosos. No solamente hemos sufrido ahora por esta pandemia, anteriormente hemos sufrido también escenarios sociales muy difíciles y lamentablemente, pues, si bien es cierto, nos han costado, pero tenemos buen arraigo como buenos latinoamericanos de poder conseguir los resultados, tener el garbo necesario para poder salir adelante frente a estas dificultades. Entonces, hasta aquí yo cerraría lo que es justamente el desarrollo de estas habilidades, que como les decía, ¿no?, va más allá de las tradicionales habilidades blandas con las cuales nosotros hemos trabajado, ¿no?, o que en las organizaciones se han acostumbrado a desarrollar, como es el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva. Yo no digo que eso esté mal, pero justamente en estos momentos necesitamos profundizar en las fortalezas psicológicas que nos van a ayudar a nosotros a tener la energía necesaria suficiente para poder afrontar los retos que exigen las nuevas demandas del trabajo, de la crisis económica y del escenario de salud en el cual nos encontramos. Finalmente, para cerrar mi participación, voy a conversar con ustedes también sobre las mejores prácticas para encontrar trabajo. Y es que justamente, como les decía temprano, no solamente estamos hoy en día en el escenario expectante de qué es lo que va a pasar con el trabajo. Hay gente que ya está inmersa en este escenario por suspensión perfecta, por desempleo, ¿no?, por emprendimientos que han sido postergados, y entonces nos vemos en la necesidad de poder entender hoy en día cuál es el nuevo mundo del trabajo. Y para entender el nuevo mundo del trabajo tenemos que entender cuál es el paradigma de la empleabilidad. Y cuando hablamos de este paradigma de la empleabilidad, primero debemos entender, estimados colegas que están participando en esta sala, entender que hoy en día ya nosotros no nos podemos definir como empleados. Ya no somos empleados, somos proveedores de servicios. Cada uno de nosotros tenemos un conjunto de servicios profesionales que son puestos a prueba y que son comprados por una empresa determinada. Y también no nos pagan hoy en día para realizar trabajo remoto, no nos pagan hoy en día para ser teletrabajadores. Hoy en día nosotros ganamos nuestro sueldo, los que todavía tenemos de repente la oportunidad de seguir laborando mediante este mecanismo de trabajo remoto, nos pagan por agregar valor, es decir, y nos pagan por generar resultados. Agregar valor significa que justamente yo no doy problemas, por el contrario, doy soluciones. Y generar resultados, ¿qué significa? Ayudar a superar las expectativas que se han planteado en torno a las metas que probablemente a mí me han definido en mi trabajo. Entonces, este es el nuevo paradigma de la empleabilidad, y sobre este paradigma nosotros tenemos que tomar muy en claro
que es la manera más correcta de entender lo que hoy en día las empresas esperan de nosotros y entender que justamente si habrá una mayor complejidad para conseguir trabajo, para conseguir empleo, no podemos desestimar justamente cómo es que nosotros debemos impulsar nuestra carrera profesional. Y aquí yo cito, por ejemplo, las reflexiones de una de las más importantes expositoras en materia de empleabilidad que tenemos acá en Perú, que es la escritora Inés Temple, quien hace mención a 3 escenarios muy importantes, ¿no? Muy importantes, ¿por qué? Porque si yo quiero impulsar mi carrera profesional con miras a conseguir un nuevo trabajo, ¿no? A pesar de la crisis en la que nos encontramos, primero tengo que aprender a construir mis habilidades que sean diferenciadoras. Y cuando yo hablo justamente de ese construir habilidades que sean diferenciadoras, me refiero precisamente a generar logros, a desarrollar habilidades de liderazgo que me permitan a mí hacer frente hoy en día a la crisis, asumir mi responsabilidad y salir adelante de por sí mismo. En segunda instancia, crear relaciones de confianza. Hoy más que nunca es sumamente importante aprender a desarrollar nuestra red de contactos. Y claro está, la red de contactos debe ser de orden genuino. Acá parte por un principio muy importante. El aprendizaje se llama aprender a ser genuinos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos genuinos, entonces empezamos a contactar personas por interés. Y la red de contacto no se construye por interés, no se construye por lo que yo espero que otros me den, sino más bien por el contrario, por una amistad transparente, diáfana, cristalina, y que realmente resulte en una preocupación mutua de ayuda y colaboración. Recuerden, no solamente hoy en día sirve salir de la universidad plagado de pergaminos académicos, sino también es importante aprender a cosechar buenas amistades, buenas redes de contacto que nos puedan ayudar a colocarnos laboralmente en el mediano plazo. Finalmente, también hay que cuidar la marca personal. Y la marca personal, o también entendida como marketing personal por algunos autores, la marca personal tiene que ver mucho con la reputación profesional, tiene que ver mucho con la credibilidad que nosotros brindamos y tiene que ver mucho con la actitud hacia el trabajo que nosotros tenemos. Y mis recomendaciones entonces para que nosotros podamos hablar de marca personal están abocadas justamente a este criterio. Yo recomiendo que para tener la empleabilidad al 100% y poder llegar bien a conseguir un trabajo, podemos citar, por ejemplo, interesantes reflexiones en torno a la autora Inés Temple, en la cual, por ejemplo, hablamos sobre el manejo y adaptación al cambio. Si bien es cierto, hemos perdido el trabajo y es un duelo muy doloroso, pero ya hay que darle un tiempo limitado a ese duelo doloroso. No podemos vivir en el duelo, no podemos ir generando pensamientos circulares de por qué pasó esto y cómo pasó y cuándo pasó. Ya hay que voltear la página, borrón y cuenta nueva. Autoconocimiento, poder escudriñarnos internamente, hacer un insight, como se llama en psicología, para poder generar, con un FODA yo puedo generar mi autoconocimiento y saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades ahora, mis oportunidades y mis amenazas en torno al escenario en el cual estamos viviendo. Una vez que el autoconocimiento está correctamente definido, podemos pasar a definir nuestros objetivos. Y estos objetivos nos van a ayudar a nosotros a poder entender hacia dónde nos queremos colocar, hacia qué área nosotros vamos a buscar o qué tipos de trabajo nosotros podemos conseguir, porque es muy importante definir hacia dónde vamos. ¿Qué dices de ti mismo? Un factor también sumamente importante en el cual nosotros podemos empezar a decir, si yo quiero llegar bien a una organización, es muy importante que llegue con la moral en alto, que llegue con criterios de autoeficacia, que llegue yo no cabizbajo, no alicaído, no pensando en que yo vengo a mendigar un trabajo porque el coronavirus me dejó sin trabajo. Entonces es muy importante tener dinamismo, saber enfrentar el escenario, ¿no?, en el cual nos encontramos, y para eso hay que trabajar en nosotros mismos. Segundo, el análisis e investigación de mercado. Yo debiera también entender que acá yo tengo que escudriñar cómo está el mercado en este momento, a pesar de que hay gente pesimista que te dice, ¿sabes qué? Hoy ya nadie está contratando, las empresas se dedican a despedir más que contratar. Pues no es cierto. Hoy en día sí hay sectores que todavía están manteniendo la contratación y es justamente importante entonces analizar, investigar el mercado para saber en dónde están esas oportunidades y también, ¿por qué no?, evaluarnos a nosotros mismos para poder ver en algún momento una posible reconversión laboral, ¿no? Es decir, yo estaba en este sector ahora, que este sector quedó anulado por el coronavirus, ahora yo puedo migrar a otro sector
y poder hacer un indicador pues ahí de cambio de carrera profesional. Asimismo, también es muy importante una herramienta para la empleabilidad y para conseguir empleo. ¿Qué me dice LinkedIn de ti, no? ¿Qué nos dice esta red social? Esta red social profesional es muy importante, a pesar de que hay personas que crean su perfil y lo abandonan, porque LinkedIn ofrece cerca de 9 millones de empleos por año. Así que no lo podemos dejar pasar desapercibido, porque realmente es una gran oportunidad para que nosotros podamos mostrar nuestros logros, nuestros resultados, una buena foto profesional, una buena red de contactos. También hay que cuidar nuestro yo digital. ¿Ese yo digital a qué se refiere? Se refiere justamente a cómo nos manejamos hoy en día en redes sociales. Hay que tener bastante cuidado con la información que nosotros empezamos a desplegar en las redes sociales, fotos, comentarios, a quién seguimos, quién nos sigue. ¿Por qué? Porque esos son escenarios hoy en día en el cual los reclutadores toman bastante interés. El poder de conectar es muy importante, como les decía, ¿no? Hoy en día en las entrevistas, que va ligado al punto de entrevistar bien, hoy en día para hacer una buena entrevista tengo que llegar ensayando, entrenando, teniendo un buen speech de presentación personal, no mentir, que es algo muy importante en una entrevista ni en un currículo, no hay que mentir, y sobre todo tener la gran posibilidad de poder conectar con la persona que nos entrevista. Finalmente, la pregunta también nos dice cuál es tu pan bajo el brazo. No hay que ir a una entrevista a mendigar trabajo. Recuerden eso, no hay que ir a mendigar. Hay que llegar con un pan bajo el brazo en el cual yo voy a decir, yo traigo soluciones, yo traigo innovación, yo traigo aportes, yo traigo energía, yo traigo entusiasmo, y a partir de acá podemos ser mucho más empleables y también tomar en cuenta como punto final que la vida va a seguir en video, ¿no? Hoy en día, no solamente por el hecho de que nosotros asumamos entrevistas de trabajo por vía Skype, por vía algún otro operador como el Zoom, ¿no? La vida en video significa que yo tengo que adecuarme a este escenario, que tengo que aprender a ser puntual, que tengo que aprender también a dar los resultados que se espera de mí y sobre todo a ensayar y entrenar lo que yo necesito para poder conseguir un nuevo empleo. No hay que desanimarnos, las posibilidades están dadas. Para esto, mis estimados colegas que nos acompañan hoy día, cierro esta intervención citando al gran Sun Tzu, ¿no? Escritor del arte de la guerra, general, estratega militar, filósofo de la antigua China, quien Sun Tzu nos deja este pensamiento muy interesante. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Hoy en día probablemente tenemos un enemigo bien complejo, que si bien es cierto, es una pandemia, es salud pública, es recesión económica, pero ya dimos información hoy día importante para analizar dónde están los focos. Y luego conocernos a nosotros mismos, ¿para qué? Para desarrollar nuestras habilidades, invertir y trabajar en esas habilidades, trabajar en nuestro currículum vitae, trabajar en nuestra empleabilidad, trabajar en la manera como nos entrevistamos, trabajar en mi perfil de LinkedIn, trabajar en lo que yo hablo de mí mismo, y con todas estas herramientas en el mediano plazo vamos a poder salir triunfadores del escenario en el cual nos encontramos, que si bien es cierto, como lo dije al inicio, nunca hay que olvidarnos de que toda crisis termina generando una oportunidad. Y como buenos latinoamericanos hemos demostrado en múltiples batallas que nunca hemos salido derrotados ante las diferentes vicisitudes que nos hayan presentado. Muchas gracias y buenas tardes con todos ustedes. Le doy el pase a mi colega Pablito. Excelente, Max. Max, continúo yo. Bueno, Max, sinceramente quiero agradecerte toda la información que nos has brindado. Es muy valiosa, no tiene nada que envidiar a un curso de posgrado o una especialización. Solamente quisiera hacer énfasis en los que mencionabas de la resiliencia, y es verdad, a veces algunos términos se masifican, se popularizan y en el camino se distorsionan, ¿no? Y qué importante es ir a la fuente de los especialistas que realmente lo manejan. Mientras nuestros compañeros, las personas que nos acompañan, van preparando sus preguntas, yo quisiera hacerte una consulta, Max. ¿De qué forma comenzaríamos en este contexto, que ahora es el tema online, a capacitarnos en esas habilidades, en esas competencias para ser más empleables? ¿Cuáles serían los primeros pasos o cuáles serían las fuentes más confiables para poder capacitarnos en ese tipo de habilidades? Bien, excelente. Mira, como bien lo comentaba, ¿no? Hace un momento, dos escenarios. Por ejemplo, en el tema de empleabilidad de hoy en día, tenemos aportes importantes. Justamente yo les comento que hace 2 días
estuve desarrollando una actividad con la Universidad de SAM, que de manera muy práctica desarrollaron un seminario sobre empleabilidad con la profesora Rocío Ames, e incluso han tratado una metodología muy interesante que ha sido elaborada en la US Army en Estados Unidos, que se llama el análisis BUCA para superar los entornos de incertidumbre, una metodología de guerra que perfectamente puede funcionar dentro de esta pandemia para prepararnos. Entonces, bajo este escenario, yo siempre recomendaría, estimado Gerson, ir a fuentes confiables. Y las fuentes confiables precisamente son las universidades, que en primera instancia están licenciadas y que en segunda instancia pues tienen un amplio expertise de trabajo en este escenario en el cual pueden brindar amplio conocimiento con los profesionales con los que ellos cuentan. Otro factor importante de empleabilidad es también, por ejemplo, Inés Temple. Inés Temple acá en Perú, para quienes de repente de otros países no la conozcan o han leído su libro Usted desea, que también ha sido traducido a la lengua inglesa, también tiene importantes aportes en su página web, constantemente publica, genera artículos, genera recomendaciones, donde resume justamente 25 años de experiencia laboral en torno a ayudar a personas, a profesionales, incluso de nivel ejecutivo, directivo, a recolocarse en el menor tiempo posible cuando han sido cesados de sus trabajos iniciales. Entonces, eso para mí sería el primer punto crítico, ¿no? Las fuentes de confianza o que sean fuentes confiables. Lo segundo, si bien es cierto sobre resiliencia se ha hablado tanto hoy en día, hay que ir justamente a quién es el padre de la resiliencia. Y para esto, por ejemplo, no podemos dejar de revisar cuáles son los aportes a nivel teórico, neurocientífico y experiencial investigativo del profesor Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik está consignado como el padre de la resiliencia. Es una persona tan simpática que justamente él hizo propio este concepto de la resiliencia, porque Boris Cyrulnik proviene de una familia de judíos que cuando inició la Segunda Guerra Mundial, incluido él y toda su familia, fueron apresados en un campo de concentración de Auschwitz, que nosotros hemos escuchado cuáles han sido la gravedad y la violación de derechos humanos que han hecho justamente los nazis en estos campos de concentración a los judíos. Boris Cyrulnik logró salir vivo de un campo de concentración y cuando él salió, lamentablemente perdió a toda su familia, como él mismo lo dice en sus entrevistas, ¿no? Es sumamente duro terminar la guerra, salir de ese escenario y ver que no tienes papá, mamá, hermanos, tíos, absolutamente estás solo en el mundo. Pues hoy en día él es el padre de la resiliencia, pero no porque haya salido de Auschwitz. Él es el padre de la resiliencia porque internalizó el concepto de la experiencia de vida que él pasó y las múltiples investigaciones académico-científicas que realizó, que lo ha llevado hoy en día incluso a ser uno de los principales asesores del gobierno francés de Emmanuel Macron, quien justamente, a diferencia de repente de otros gobiernos, hoy en día sí está muy interesado en que los niños, desde su formación inicial, aprendan a desarrollar estas habilidades que terminan siendo fortalezas para la vida, como por ejemplo la empatía, la asertividad, la resiliencia, que hoy en día nos damos cuenta en nuestra versión de adultos que tanta falta nos hace, ¿no? De repente no le hicimos caso en su momento o no lo creímos importante en su momento y luego de haber estado acá, ya estamos 82 días en cuarentena, en otros países entiendo que de repente van más o menos, pero luego de esta etapa de confinamiento nos empezamos a dar cuenta de que hay tanta necesidad realmente de apostar y trabajar por estas necesidades psicológicas. Esas serían mis recomendaciones, estimado Gerson. Perfecto, perfecto, Max. Y me has hecho acordar a Víctor Frank, que también tuvo una experiencia muy parecida en la Segunda Guerra Mundial y que hizo que escriba su libro El hombre en busca del sentido. Acá Jesús menciona, considerando los criterios económicos y criterios de mitigación de riesgo frente al COVID-19, doctor Max, ¿qué sectores productivos cree conveniente que deben iniciar sus operaciones y cuáles son los sectores que deberían esperar? Bien, los sectores productivos que pueden empezar a operar, por lo general, están determinados en realidad por cada país, ¿no? Yo no solamente quisiera asentarme en los ejemplos de la realidad de mi país, de Perú, porque entiendo que este es un webinar internacional
y también tenemos visitantes de diferentes países. En realidad, como lo decía hace un momento, ¿no? Es sumamente complicado para los gobiernos porque principalmente el principal sector que no va a prosperar en mucho tiempo definitivamente va a ser el sector turismo. La OIT ya declaró que a nivel mundial se van a perder cerca de 25 millones de empleos en torno al sector turismo. Y con la probabilidad, ojalá sea menos, ¿no? Con la probabilidad que de repente sea más. Sumamente complicado porque hoy en día se está tratando de evitar pues el contacto social, se está trabajando mucho en la comunicación para el distanciamiento social, para los hábitos de higiene y todo lo relacionado, pero sea el sector que los gobiernos decidan abrir, lo que sí yo puedo recomendar es que se ajusten a los protocolos que recomienda justamente la Organización Mundial de la Salud y la OIT. Estos protocolos tienen que ser ampliamente respetados y no solamente respetados, sino también supervisados, porque si no, lamentablemente, no van a faltar pues organizaciones, no van a faltar empresas que le terminen sacando la vuelta a la ley, porque también el aparato estatal es complicado que supervise todo, pero en el mediano plazo, en vez de lograr traer una solución, podremos traer un mayor incremento de tiempo que tengamos nosotros que convivir con la pandemia. Entonces, sobre este escenario, acá en Perú, por ejemplo, ayer salió un decreto supremo sobre la segunda fase de reactivación económica, que ya obedece a abrir algunas industrias adicionales, pero también no solamente es cuestión de abrir la industria, porque el decreto supremo dice, pueden haber restaurantes, pero tienen que atender a puertas cerradas. Puede usted abrir su peluquería, pero tiene que atender a puertas cerradas. Entonces nos encontramos en un escenario sumamente complejo porque de cierta manera, al tener menor cantidad de clientes, también incluso hay mucha posibilidad de que incremente también la informalidad en torno al empleo. Entonces, bajo este escenario, hace un momento lo decía, ¿no? Los gobiernos en torno al confinamiento, a la reactivación económica, están como Odiseo cuando tenía que pasar ese estrecho en el mar entre Silo y Caribdis. Tienen que apostar por quién les va a hacer menos daño, ¿no? Y claro, bajo este contexto, es muy importante que reforcemos nuestros organismos de supervisión que nos permitan justamente respetar los protocolos y el respeto a la vida y el respeto al trabajador. Y para eso las empresas también tenemos que ser sumamente conscientes de que hay que cumplir a cabalidad con todas estas recomendaciones que ya están dadas para operar de forma segura. Perfecto, Max, perfecto. Bueno, queremos agradecerte, Max, de verdad ha sido una cátedra que nos has brindado hoy día y yo creo que puede haber una segunda oportunidad o más oportunidades porque este tema es bien extenso y bien amplio, ¿no? Y la gente ha quedado de verdad muy, muy contenta y muy agradecida. Perfecto, Max, te agradecemos tu participación. Gracias a ti. Te quiero comprometer para que nos puedas acompañar otra vez, porque en verdad este tema da para más y con la coyuntura me parece que sería muy productivo para todos. Con muchísimo gusto, Gerson, Pablo. Muchas gracias también a la red por esta invitación a poder participar y contribuir con un granito de arena a ver posibles soluciones a la crisis en la cual nosotros nos encontramos, que en el mediano plazo se debe traducir en una gran oportunidad para la reconversión personal y profesional. Perfecto, Max. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda capacitación que lleva como título Teletrabajo como oportunidad laboral y de inserción laboral para los psicólogos. Va a estar a cargo del doctor Pablo Cruz. Él es de Costa Rica. Más de una vez nos ha visitado acá a Perú. Él es licenciado en psicología, egresado de la maestría en Derechos Humanos y Psicología Forense, director de PIR Consultores, perito externo del Poder Judicial, también es docente universitario con más de 15 años de experiencia, consultor internacional, coordinador de la GT8 de Psicología del Trabajo y las organizaciones para la ULAPSI. Pablo, bienvenido. ¿Tu micro está apagado, Pablo? ¿Tu micro? Perdón. Perfecto. Muchísimas gracias, Gerson. Gracias, Max, de verdad, por tu ponencia. Indudablemente da para mucho más. Y te seguiremos viéndonos de nuevo en estos foros. De verdad que muchas gracias. Max, si me haces el favor de dejar de compartir tu pantalla.
Perfecto. Entonces, pues bien, muchas gracias a todos y a todas por estar por acá. Realmente es un gusto poder también aportar desde Costa Rica un poco de información, un poco de lo que estamos haciendo y algunas cosas interesantes que podemos continuar. Max, ¿me pasas la administración, por favor? Sí, Pablito, en este momento. A ver, ¿está en Gerson ahora, Pablo? Gerson, Sí, ¿me por pasa favor. la administración a mí, por favor? Ahí lo paso, ahí lo paso. A ver, dame un segundo. Ya está. Ahí está. Muy bien, entonces les decía, bueno, justamente escuchando un poco a Max, lo que decía, el tema de Costa Rica es algo muy interesante. Hemos sido el país menos afectado por COVID, alrededor hemos tenido 5 o 6 casos por día, hasta el día de antier, que nos levantó a 56 y 62 más o menos de la cantidad de casos. La mayoría son inmigrantes que vienen desde Nicaragua, compartimos frontera con Nicaragua. Entonces, toda la zona limítrofe ha sido muy afectada, ya que en Nicaragua hay contagio masivo, ¿verdad? Entonces, ha sido y es un reto indudablemente para todos. Pero bien, el teletrabajo como oportunidad laboral y de inserción laboral para los psicólogos. Hay cosas que no nos podemos quitar, es decir, hay ciertas realidades y alternativas. La primera, tal cual Max lo decía, no sabemos cuándo esto va a terminar. Tenemos muchos estudios ya que nos permiten vislumbrar la afectación económica y social en nuestros pueblos. No obstante, hasta que logremos o lleguemos a la finalidad de esto, vamos a entenderlo claramente. La afectación económica ya para cualquiera de nuestros pueblos es justamente muy dura, muy fuerte. Afectación laboral en Costa Rica, ya estamos hablando de pérdida de 1.200.000 empleos en Costa Rica, siendo el turismo el más afectado, ya que Costa Rica se mantiene en un 40% más o menos en turismo internacional, sobre todo Norteamérica y Europa. También hay una realidad, la realidad es que hay una afectación familiar. Tenemos índices, o estamos empezando a experimentar índices de violencia intrafamiliar que antes no experimentábamos, porque esto nos ha obligado a cubrir o a entender el trabajo de una forma diferente. En Costa Rica, el gobierno central ha mandado al 92% de su población a teletrabajo. Igual, empresa privada también está mandando al grueso de su población a teletrabajo, sin ninguna discriminación, únicamente como una forma de evitar el contagio masivo. Y esto nos ha generado ciertas situaciones interesantísimas que vamos a discutir ahorita. La primera es que el teletrabajador, hay dos tipos de teletrabajador. Uno, el que ya había hecho teletrabajo y estaba instaurado dentro de esa modalidad laboral, y la otra persona es aquella persona que nunca había hecho teletrabajo, que no sabía manejar muy bien el tema de tecnología, de información y comunicación, y que por el tema de la pandemia ha tenido que ingresar a teletrabajo. Pero también tenemos personas que han tenido tal roce o no han logrado acomodarse que eso le ha afectado todo el vínculo familiar. Tenemos también unas proyecciones complicadas en materia, como les decía, de violencia intrafamiliar. Ya en Costa Rica, el Colegio de Psicólogos ha producido una línea especializada en atención o contención psicológica, que es el 1313, que está unido al 911 de la policía, para intentar socavar un poquito esta situación que nos va a seguir afectando.
Entre los efectos, bueno, tenemos un temor y preocupación por la salud de nuestros seres queridos. Indudablemente la pandemia nos ha puesto en jaque absolutamente a todos. Hay cambios en patrones de sueño y alimentación, justamente lo estamos viendo en toda la población laboral, sobre todo en mandos medios y gerenciales. Hay dificultades para dormir y concentrarse, agravamiento también de los problemas de salud crónico y algo muy interesante, hay un aumento en el uso de sustancias psicotrópicas, alcoholismo, tabaco y otras drogas. Estos efectos indudablemente están con nosotros el día a día, pero los efectos de la población también nos permiten a nosotros como psicólogos tener cierto averaje o cierta oportunidad también de inserción laboral. ¿Por qué? Porque eso nos ha afectado a todos. Las consultas, los que tienen o tenemos clínicas de atención psicológica, han mermado por muchísimo la atención presencial de nuestros pacientes. Igual las personas que están en otras modalidades o investigación, etcétera, también han visto mermado sus trabajos. Pero para poder entender primero, antes de todo, qué es el teletrabajo. Bien. El decreto ejecutivo en Costa Rica indica lo siguiente: es la presentación de servicios de carácter no presencial de las instalaciones del patrono, en virtud de la cual un trabajador puede desarrollar su jornada laboral desde su propio domicilio, centro que destine para TEFIL o trabajos de campo mediante el uso de medios telemáticos. Es decir, el teletrabajo no es un trabajo por sí mismo, es una modalidad laboral que funciona y está funcionando muy fuerte en toda América Latina y Europa, justamente para evitar el contagio y evitar que las poblaciones se sigan enfermando a gran escala. La OIT indica que es una forma de trabajo en la cual el mismo se realiza en una ubicación alejada de las oficinas central o instalaciones de producción, separando así el trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa misma oficina. La nueva tecnología hace posible que esta separación, facilitando la comunicación. No obstante, lo que no percibieron cuando hicieron este tipo de definiciones o cuando nos mandaron a la casa es si la persona realmente tenía esas competencias para poder ir a ejecutar ese tipo de trabajo a la casa. No midieron los riesgos de meter un agresor o una agresora dentro de la casa y vamos a meter a alguien más. Y eso indudablemente puede estar generando alguna situación de riesgo en nuestra sociedad. Realmente las definiciones de teletrabajo son muy similares en toda América Latina. Aquí está, por ejemplo, la de Colombia, en la ley 1221 del 2008. Perú tiene también su normativa y así todos los países de América Latina. Pero hay un secreto oculto en el teletrabajo. Primero, nos venden ventajas del trabajo para los teletrabajadores, como por ejemplo la conciliación de la vida personal y laboral. Si estamos hablando de una situación normalizada, no fuera del COVID, esta fórmula sí es eficaz para equilibrar el éxito de la vida personal con la felicidad también o el manejo de tener un mayor tiempo, mayor libertad, mayor espacio con la familia. También genera un menor estrés. No obstante, cuando estableces teletrabajo, pero también tenés que quedarte en la casa sí o sí, sin salir por semanas o por meses, como hemos estado en muchos de nuestros países, realmente ese menor estrés realmente genera más estrés, porque haces una combinación entre trabajo y hogar y no hay una separación, o la gente no ha aprendido a hacer esa separación. Hay una mayor flexibilidad de horarios, eso es cierto, hay una mayor flexibilidad de horarios, no obstante, hemos encontrado que las generaciones más jóvenes se están quemando mucho más rápido en materia de teletrabajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que están laborando más tiempo del que han sido contratados. Hay un temor enorme a perder el trabajo y eso hace que las personas laboren más tiempo, descansen menos, ¿cómo se llama? Y empiecen a quemarse o empiecen a tener conductas incluso agresivas. Y hemos encontrado también que aunque sí hay una reducción de gastos a la hora de los traslados, etcétera, alrededor de $1,500 más o menos, al menos en Costa Rica, por persona.
encontramos que aunque hay ciertos beneficios que se mantienen, existen otros factores de riesgo que se están manejando. La mayor productividad también, eso es correcto, es una gran ventaja, no obstante, pareciera que la gente está elaborando mucho más de la cuenta y eso, al final de cuentas, va a generar una curva descendente que va a empezar a lastimar a las personas. Otro tema importante también ante esta situación, sobre todo pensando en esa inserción laboral de los psicólogos y psicólogas en esta materia del COVID, es, perdón, es los retos que presenta justamente esta enfermedad. Primero, el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Los diferentes colegios profesionales en toda América Latina han empezado a estructurar permisos para realizar teleconsulta o teletrabajo hacia las personas, es decir, terapia online. No obstante, uno de los grandes riesgos que también se tiene que contemplar son los temas éticos que vienen asociados a este tipo de actividad profesional. El teletrabajo, incluso para los psicólogos que son organizacionales, también implica un nuevo desafío. Aunque las tecnologías de información y comunicación nos permiten acercarnos de una forma diferente a nuestros pacientes o nuestros clientes, indudablemente genera también la perspectiva o más bien el reto de entender que una terapia online nunca va a estar completa. Es decir, nos podemos acercar muchísimo a las realidades de la gente que está al otro lado de la pantalla. No obstante, hay una parte emotiva, una parte presencial que se ha perdido. Entonces, no es o no deberíamos pensarlo únicamente como las salvatandas, ¿verdad? Como lo único que podemos hacer, sino es un mientras tanto. Con todo el cuidado del mundo hay que manejarlo, pero sí nos permite seguir ejecutando nuestras labores profesionales de una manera consistente y diferente. Max hablaba de la marca personal, la misma la he escuchado también en diferentes foros a nivel internacional. El doctor Fermín Carrillo del ICEP también tiene una ponencia maravillosa sobre la marca personal y es ahí, justamente en esa marca personal, donde nosotros vamos a definir el proceso también, nuestro proceso como profesionales. Algo muy importante, algo imprescindible que no nos podemos olvidar es que antes de poder hacer cualquier tipo de intervención profesional en materia online, primero tenemos que ver cómo estamos nosotros y nuestra propia realidad y la realidad de nuestras familias. No hablo solamente de un espacio propio o adecuado para realizar la terapia, sino cómo estoy yo. Estoy bien, estoy tranquilo, realmente puedo ejecutar este tipo de tareas profesionales o más bien puedo tener un cuidado con la transferencia, contra transferencia y más bien puedo estar perjudicando a mi paciente. Son temas de autocuidado también, que es un reto que está aún más presente en nuestros países y en la figura del psicólogo. En materia de teletrabajo hay muchas cosas interesantes que uno puede pensar. Como psicólogo, nosotros tenemos la obligación prácticamente de reinventarnos como profesionales, como personas, como padres, como hijos, etc. Y dentro de esa reinversión, tenemos que construir una realidad diferente, es decir, entender lo que está pasando con la gente que está en teletrabajo y cómo podemos diferenciarnos de la cantidad de gente que está sin trabajar. ¿Cómo se logra esto? Construyendo temas de investigación. Esto, lo que estamos haciendo en este momento con la red, es parte de eso, es agarrar gente que está en México, en las Islas Canarias, y acercarlo inmediatamente, el poder conversar dentro de los chats, el poder analizar perspectivas diferentes, saber que yo estoy sentado en la sala de mi casa y el doctor Max está allá en Perú, larguísimo de Costa Rica, y que podemos conversar, podemos asociar ideas, que podemos difundir información. Crear grupos de discusión y análisis también es sumamente importante, es un reto también desde la psicología.
Dentro de las empresas hay ciertas también realidades importantes que hay que ver. Primero, el control del estado emocional de los empleados dentro de la terapia en línea, desde la psicología clínica organizacional, podemos abarcar ese tipo de cosas. Procedimientos de teletrabajo y un perfil determinado, que es lo que les explicaba al principio, que mandamos a todo el mundo a la casa sin saber si realmente iban a funcionar. Al menos acá en Costa Rica hemos creado una prueba específica, se llama TECRA, Test de Habilidades, Emociones y Conducta hacia el teletrabajo, que permite diferenciar o validar las competencias que tiene esta persona. Tal vez no es para ahora, tal vez será para que luego el empleador pueda determinar si esa persona se puede mantener en teletrabajo o bien debe regresar a la normalidad del horario y de la oficina. También hay una realidad para las empresas que son los atenuantes legales que han tenido que suscitarse, y entre eso también viene la construcción y el análisis que tiene que estar el psicólogo presente en eso. Desde la política pública también es una realidad y es un reto para nosotros. En Costa Rica, la Cámara de Comercio de Costa Rica hace 22 días presentó un proyecto de ley que fue construido por los abogados, pero avalado por los psicólogos, que son parte también de la Cámara de Comercio. ¿En el sentido de qué? En el sentido del rescate emocional de los empleados, en el sentido de la afectación emocional, social, cultural, etcétera, que va y estamos teniendo en Costa Rica con más de 1 millón y resto de personas sin trabajo. También otra realidad de las empresas es las nuevas formas de autogestionar la gente que vamos a captar. Max decía algo que es muy cierto: no estamos realmente parados en absolutamente todo. O sea, hay mucha empresa que está trabajando, hay mucha empresa que sigue contratando, hay mucha empresa que necesita el psicólogo, ahí hay comunidades que necesitan el psicólogo también cerca de ellas. Y hay nuevos retos también, Max lo comentaba, sobre el burnout, tanto en la definición como en las nuevas definiciones que van a salir de esto. El acoso laboral será ahora virtual, los roces online, etcétera, van a ser materia de discusión por larga data, indudablemente, que nos va a permitir reinventar además la psicología de nuestros pueblos. Y no hablo de la psicología latinoamericana, porque esto afecta justamente a todos los pueblos del mundo desde sus propias realidades. Entonces, estos retos de poder analizar esas circunstancias, de ver qué va a pasar incluso con el DSM-5 que tiene que venir en un par de años, más o menos, unos meses, y ver si va a haber alguna modificación, si esto del COVID realmente nos está poniendo a reinventar incluso la parte clínica de cómo analizamos esto. Otro reto importante que también es una inserción para los psicólogos, al menos los forenses, es que en todos los países nosotros tenemos una franja muy pequeña, una franja pequeñita donde las personas no delinquían porque apenas tenían temas de subsistencia. Llevaban pan, arroz, frijoles y algo de tomar para la casa y estaban relativamente bien. No necesitaban llegar a ese nivel de delincuencia. En Costa Rica, al menos, hemos encontrado que esa franja ha desaparecido en menos de 2 meses y el nivel de criminalidad ha subido considerablemente. El hecho que fronteras de nuestros países también estén cerradas implica también que el trasiego de sustancias psicotrópicas, cocaína, marihuana, etcétera, también sea menor, lo que implica que va a haber una construcción, una desconstrucción de los grupos criminales que también van a generar un tema de criminalidad y de violencia en nuestros pueblos, pero que también el psicólogo tiene que estar presente ahí, ya sea para contención, ya sea para prevención, ya sea para atención de familiares, de víctimas, porque todo eso lo estamos viviendo desde ya. Todo está cambiando, las definiciones o cómo se gerencia, cómo se piensa, cómo se ejecuta, también cambian considerablemente. Hablaba con Alejandra Tortos, que es la gerente de operaciones de Grupo Pro en Costa Rica, una empresa transnacional que vende alimentos, frituras y estas cosas. Y ella me contaba, justamente ayer que estábamos conversando, que ellos han tenido que estructurar la visión de su empresa indudablemente frente a lo que viene el COVID.
Un tema interesante que nos afecta mucho a los pueblos latinoamericanos es que nosotros tenemos una visión cortoplacista, es decir, que nos vemos a 2, 3 meses, 4 meses, mucho. El reto para el psicólogo en todos nuestros países es empezar a ver a 1 o 2 años adelante. No solamente en qué va a pasar, sino cómo voy a ejecutar, cómo voy a cambiar, qué tengo que hacer. Esto que estamos haciendo hoy todos acá, que es formarnos, es una parte integral justamente para poder hacerle frente a esos 2 años que nos hacen falta venir. Porque el COVID no acaba este año. Hay países que van a ser menos golpeados que otros, pero el COVID no acaba. No hay todavía una vacuna. La vacuna se espera enero, febrero del próximo año, tal vez, si es que realmente la descubren. Y además de eso, los infectólogos han dicho que toda la población se tiene que infectar en algún momento. Y en algún momento todos vamos a estar infectados de COVID. Ojalá ya cuando tengamos los medicamentos para que no hayan tantos decesos. Pero mientras todo eso tenemos que enfrentarnos a estas realidades también. Hay un tema de trazabilidad también de la información que tenemos que analizar, cómo estamos pasando la información de organizaciones en organizaciones. Esta red se construyó justamente para que esa trazabilidad de información profesional también se traduzca en información para todas las personas que nos están viendo, profesionales o no. El manejo de estrés tiene que ser diferenciado. Hay cosas que no se pueden estar manteniendo, como lo veíamos ahora, y como les decía anteriormente, hay una construcción de nuevas patologías que también permite a los investigadores o las personas que trabajan en clínica también integrarse a esto. Hay limitantes, como lo comentaba anteriormente, por ejemplo, dar terapia online a un niño de 5 años. No conozco cómo poder llegar a tal cosa, ¿verdad? Son cosas complicadas porque los chicos necesitan esa presencia humana ahí para poder gestionar ciertas cosas. Pero todos esos son los retos que tenemos, los desafíos que tenemos ante el COVID para poder ingresar. En temas laborales también hay que establecer una responsabilidad social, emocional a las empresas. Podemos empezar a ofrecerles este tipo de productos que vienen sobre un sentido básico, mi responsabilidad como empresa hacia la comunidad, pero también hacia mis empleados, aquellos que tienen jornada disminuida, aquellos que han perdido totalmente su jornada o aquellos que se mantienen su jornada, pero sus familias se han sido más afectados. Esa responsabilidad emocional, de contención emocional, también es una figura que nosotros como psicólogos podemos emprender. Inserción profesional de los psicólogos viene sobre esa línea. También el tema de intervención en crisis. Nosotros hemos recibido solamente el día de ayer casi 100 llamadas de personas que están en crisis emocional. Y esto va a seguir, siendo Costa Rica un país sumamente pequeño. Vemos y ilumbramos la incidencia que vamos a tener en 2 o 3 meses, donde los hospitales hablan del tema de salud, pero no han hablado del tema de salud mental, donde también se están desbordando, ya sea por la cantidad de personas que han fallecido, el efecto que eso tiene en las familias, personas que han entrado en situaciones de depresión mayor, de ataques de ansiedad y un montón de otras sintomatologías, y los hospitales especializados están viéndose también desbordados, y eso no sale a la luz pública tan fácilmente, al menos aquí en Costa Rica no ha salido, y es algo que uno debe pensar realmente que uno puede insertarse laboralmente en esa línea, porque va a pasar. Un tema laboral, mantener el currículo actualizado, eso es sumamente importante, mantenerse ocupado, mantenerse capacitándose. También es algo que nos va a diferenciar, además de muchos otros profesionales que se han quedado también ahí. Sobre todo, quiero dejar claro que no estamos solos realmente, como comunidad científica, como profesionales en psicología o como profesionales en otras carreras. Es nuestra obligación ahora más que nunca dejar algún tipo de revanchismo y unirnos como comunidad del mundo realmente. De esto salimos juntos. El COVID ha marcado un antes y después de cómo la sociedad comparte y cómo la sociedad crece también. Si nosotros nos permitimos
unirnos en este tipo de eventos también nos va a permitir unirnos después cuando ocupemos ayuda de otras personas. No es un tema de mezquindad, es un tema de poder estar juntos, de poder estar en familia, en una familia latinoamericana o iberoamericana, y poder construir realmente un país, una realidad diferente frente a lo que viene. Desde lo laboral, claro, pero también desde cómo manejo mi familia, cómo manejo mi vida, cómo planteo de nuevo objetivos sanos y realistas en mi propia existencia. Una cosa antes de terminar que me gustaría presentarles rápidamente, si me permiten un segundito. Estamos a tiempo todavía, Pablo, no te preocupes, estamos a tiempo. Okay. Si me permiten un minutito, por aquí. Se me hizo. ¿Sí están viendo ahí, Gerson? No estás compartiendo tu pantalla, Pablo, se te observa a ti. Ya voy a compartirla. Bien. Ahí está. Les hablaba de la propuesta de atención psicoemocional. Hay empresas mucho más grandes de las que nosotros podemos contar en Costa Rica. Ustedes están en países mucho más grandes, más industrializados. Y es una propuesta de atención emocional como responsabilidad social empresarial. Es una creación de una red de apoyo psicoemocional para los colaboradores, y en ese sentido puede uno ir trabajándolo, ya sea desde las organizaciones o de ustedes como profesionales en psicología. La idea de esta red, más o menos, es primero la atención y contención de crisis en equipos de recursos humanos, ya que los equipos de recursos humanos son los primeros en absorber además las quejas, el dolor, el sufrimiento, la desesperación de la gente, y posiblemente no tienen las herramientas para poder decir, mire, no quiero que te vayas, pero no tenemos otra que hacer que dejarte ir porque la empresa no puede mantenerte. Esa atención hacia esos equipos, en la formación de cómo se maneja temas de intervención en crisis también es una oportunidad también para capacitar a estos equipos. El manejo emocional dentro de las oficinas virtuales también es algo interesante que se trabaja en este tipo de programas. El burnout digital para teletrabajadores, que busca es ordenar a la gente para que no llegue a quemarse por las horas exhaustivas o por el estrés que están manejando. Hablando de estrés, el manejo de la ansiedad dentro de la realidad laboral, control de tiempo laboral en teletrabajadores y manejo gerencial para equipos de crisis emocional enfocados para puestos de mando medios, gerencias y CEOs. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante. Si las cabezas de las empresas no están funcionando bien, si están con problemas emocionales, problemas familiares, si están manejando muchas otras situaciones, no van a poder tener la capacidad de presenciar, analizar, contener y determinar lo que tengan que hacer para mantener a los trabajadores activos laborales. Eso es más o menos un poco lo que estamos trabajando un poco acá en Costa Rica, con muchísimo éxito. Estamos ya en muchísimas empresas haciendo esto, y eso ha permitido indudablemente que se crezca a nivel de responsabilidad, pero también a la hora de incluir a psicólogos y psicólogas también en materia laboral. ¿Sí? Muy bien. Ahora quisiera invitar también a Max. He corrido un poco con la presentación justamente porque me gustaría invitarlos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente, pero para no desorganizarnos, el chat permite pedir la palabra. Entonces, vamos a conversar un poco sobre las expectativas realmente que tenemos nosotros como profesionales, estudiantes, docentes, sobre cómo nos está afectando el tema
del COVID. ¿Por qué hacerlo así? Porque es algo importante también. Los foros no solamente tienen que ser únicamente de yo hablo, ustedes escuchan, sino también de poder interactuar un poco desde nuestras propias realidades. Entonces, Doc, Max, si quieres iniciar vos, contame. Sí, correcto, Pablo, ¿me escuchan? Fuerte. Sí, correcto, muy bien, gracias. Bien, bueno, en todo caso, agradecer, bueno, a las personas que nos acompañan esta tarde y en todo caso, si tienen de repente algún tipo de eh, comentarios, compartir experiencias, algunas interrogantes de repente que podamos plantear para poder ayudar en torno a estas temáticas. Y felicitarte también, Pablo, muy bien la disertación que nos estás comentando en torno a los riesgos asociados al teletrabajo, ¿no? Y a las oportunidades que nos presentan hoy en día. Pues bien, en todo caso, darle la palabra a nuestros colegas que nos acompañan hoy día, quienes están interesados para poder compartir diversas experiencias en torno a estos aprendizajes nuevos que tenemos en esta tarde. Sí, justo, Max, acá hay una pregunta, es cómo poder confrontar el tema de la desesperanza, ¿no? Muchas veces ese tipo de situaciones pone en aprietos de manera emocional a muchas personas y tienen una desesperanza hacia el futuro. ¿Cómo poder tal vez afrontar esa situación? Correcto. Bien. Bueno, desde mi punto de vista, considero yo de que habría que reeducar los hábitos en los cuales nosotros nos encontramos en este momento, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, está muy ligado, por ejemplo, al estilo de vida que estamos asumiendo. Si bien es cierto, estamos en una cuarentena y la cuarentena tampoco nos simboliza pues de que debamos postergar todo o en el mediano plazo dejar de lado los objetivos que se han planteado para adelante. Hay que ordenar mucho el estilo de vida que tenemos en este momento, hacer ejercicio, que también es bueno, es importante, ¿no? Que nos ayudaría a mitigar muchos estos efectos en torno a las sustancias neuroquímicas que generan justamente los circuitos dopaminérgicos, ¿no? Que son los circuitos de la motivación, y se estimulan muy bien con el ejercicio. En segunda instancia, la recomendación social, dejar de consumir también tanta noticia, ¿no? Eh, ya sabemos que los diferentes noticieros venden esto, ¿no? Venden desesperanza, venden preocupación, en algunos casos hasta venden el morbo de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Hay que ser un poquito más optimistas en torno a lo que está pasando, ¿no? Y otra cosa muy importante, considero yo que también hay que apoyarnos en el círculo primario que tenemos a la mano, que es justamente la familia, ¿no? Ahora debe ser complejo pasar una cuarentena solo, ¿no? Por ese lado, bueno, ahí la verdad yo no tendría más recomendaciones al respecto porque solamente tenemos como propia defensa y autoayuda nosotros mismos, pero cuando estamos en un escenario como la casa, como el hogar, la familia, sí contamos, por ejemplo, con seres queridos con los cuales también debemos conversar, coordinar y elaborar un plan de acción, ¿no? O sea, acá no solamente es cuestión de jugar al superhéroe, sino entre todos en general buscar un consenso para poder salir adelante, compartir roles, superar dificultades, ¿no? En torno a un escenario tan complicado. Ahora, si bien es cierto, nosotros lo hemos vinculado a capacidades psicológicas que en su momento tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Si es que realmente las tenemos o no desarrolladas. Y bueno, yo les comento un aporte. A ver, desde la Universidad Privada del Norte, aquí en Cajamarca, nosotros hemos creado con nuestros estudiantes de prácticas profesionales un programa justamente para capacitar a nivel de desarrollo de estas 4 fortalezas psicológicas. En este momento estamos desarrollando todavía algunos contenidos, afinando los materiales y va a ser un programa de naturaleza sincrónica y asincrónica, ¿no? Sincrónica que va a tener participación de capacitación directa también en mi persona, otra colega más que nos apoye en el proyecto y nuestros estudiantes que también están elaborando ese trabajo con nosotros y en segunda instancia pues de manera sincrónica con los diversos materiales, con videos, con podcasts que nos ayuden a poder mejorar el entendimiento de estas variables y en el mediano plazo poder también incrementarlas y empezar a desarrollarlas y adherirlas a nuestra vida diaria, ¿no?
Entonces, ese es un pequeño aporte que estamos haciendo desde la academia, ¿no? Desde el área de psicología organizacional, y que gustosamente también lo podemos compartir con todas las personas que nos acompañan acá en la sala, ¿no? Estimamos nosotros ya para fines de este mes tener todo listo, porque hay un tema logístico bastante grande, ¿no? Hay que desarrollar bastante contenido, bastante diseño de material didáctico, material andragógico también, porque va en función de aprendizaje de adultos, ¿no? Y el componente psicológico que también tiene que ir acompañado a todos estos constructos. Entonces, estimo yo que para fin de mes ya tenemos todo listo y podemos ayudar también a muchas personas, porque ese es el objetivo, ¿no? Justamente nuestro proyecto ha calificado como un proyecto de responsabilidad social, y que si bien es cierto, se intenta involucrarlo con organizaciones privadas, ¿no? Para ayudar a mejorar la salud mental de los empleados, no exime el también poder ofrecerlo mediante estos canales de comunicación a todas las personas que estén interesados en fortalecer sus capacidades y competencias psicológicas. Hay otra cosa también que yo quiero acotar, es que para afrontar el miedo, la mayoría del miedo es un tema de información. Nuestras empresas o comunidades tienen que enfocarse en dar una comunicación clara a las poblaciones. Si hay un tema que nos echa para el suelo, que nos lastima más, es no contar con la información adecuada. No sé si vieron hoy noticias o si les llegó las noticias en México, bueno, los muchachos y muchachas que están desde México, hoy el doctor Blas del Colegio de Jalisco me mandaba unos videos terribles donde prendían fuego a una persona, donde entrevistaban a otras personas y daban información incorrecta, no sabían qué es lo que estaba pasando, solamente reaccionaban, ¿verdad? Como una masa ante estas situaciones. Bueno, eso es la falta de comunicación, eso es falta de información, tanto de los gobiernos, ¿verdad? Pero también desde la academia estamos obligados también a dar información correcta. El bienestar laboral se percibe, ¿verdad? Justamente, incluso una pregunta de cómo lo vamos a hacer. Qué interesante. En los países que ya han ido abriendo, hay un síndrome de la cabaña, que es gente que ya se acostumbró a estar en la casa y que tiene tanto miedo que no quiere salir a trabajar de nuevo. Eso se trabaja, obviamente, con los procesos terapéuticos, pero también entender que la gente tiene que entender, perdón, que esto va a culminar en algún momento y que nuestras vidas van a retomar. No sé si igual, pero van a retomar a la productividad, al tema laboral. Paro un momentito para saludar a don Ronald Escalante, es el director de la UAM, que está por acá. Ronald, un gusto verte por acá. Bienvenido. Y parte de esto, parte del trabajo y el manejo que tengamos que hacer como profesionales dentro de las organizaciones implica, uno, comunicación abierta y asertiva. Sí, la organización puede mantener un psicólogo de planta, aunque sea en procesos de contención, debe mantenerse. Si la organización puede mantener al menos la atención de psicólogos online, debe estar mantenida siempre y cuando tenga la rigurosidad científica, ética, que eso conlleva. Esto del dar terapia online, al menos en América Latina, es muy nuevo. Estamos hablando que nos han obligado a hacerlo. Incluso, y don Ronald me corregirá si me equivoco, el Colegio de Psicólogos todavía no tenía listo el protocolo de atención de teleterapia y fue como que tuvimos que hacerlo y entramos a trabajar y ¿cómo se llama? Y hemos tenido que ir generando esos temas. Hay temas éticos muy complicados, perdón, en temas de teletrabajo, en teleterapia. El bienestar, entonces volviendo un poco a lo que Sandra preguntaba, el bienestar de los trabajos o el bienestar de nosotros o de nuestros colaboradores tiene que ir de la mano también del bienestar también de la empresa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la formación, en cuanto a las posibilidades que existan. Hay empresas que han tenido que quitar mucha gente o disminuir horarios laborales y eso tiene una implicación hacia la empresa. Pero si yo como empresa, con el apoyo del psicólogo de la empresa, formulo un proceso adecuado de contención
yo en vez de hacer un daño quitándole recursos, puedo darle al menos las herramientas necesarias para que se mantengan estables las personas mientras pasan la crisis. Don Ronald, dígame. Sí, eh, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. He aprendido mucho en este rato. Nada más quisiera reforzar un poco lo que estaba planteando Pablo José sobre eh, la posición del Colegio de Psicólogos. Y justo mientras estaba él hablando, nos llegó una invitación del colegio para el día miércoles a un conversatorio que se llama Aplicaciones de la Telepsicología, Buenas Prácticas y Ciberseguridad. Como un indicador de que efectivamente, pues nuestro colegio afortunadamente ha estado haciendo sus esfuerzos, pero sí, como pasó en muchas otras áreas de la vida profesional y laboral, hubo que hacer un cambio de la noche a la mañana y empezar a buscar respuestas alternativas y asertivas al nuevo panorama. Y el colegio está dando la cara y nos ha estado formando a los colegas, y está este ejemplo de esta charla del próximo miércoles con un tema muy importante, que bueno, además de las buenas prácticas, es la ciberseguridad, es el manejo de la confidencialidad en estas nuevas plataformas y en esta nueva modalidad de la telepsicología. Solamente eso, Pablo José. Muchas gracias, don Ronald. ¿Alguien me gustaría contar algo? Hola. Sí, ¿quién me habla? Walter. Sí, muchísimo gusto. Quería comentar algo. Como ustedes sabrán, ahorita, por ejemplo, el mundo ha cambiado. Querramos o no, este cambio quizás sea algo permanente o algo temporal, pero de que ha cambiado, ha cambiado. Ahorita no se encuentra la vacuna del coronavirus y esto tal vez, según dicen los medios, duren 2 o 3 años o más años. Como usted dice, tenemos que adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan. Pero hablamos también siempre de lo positivo del teletrabajo en la psicología. Pero mi pregunta es, ¿qué aspectos negativos para nuestro trabajo como psicólogos hay en el teletrabajo? Es la consulta que quería hacer. ¿Cuáles serían las desventajas del teletrabajo en el campo de la psicología actual? Entendiendo también que la situación del teletrabajo en lo que es América Latina se ha acelerado. Recordemos que la realidad de Europa o de, por ejemplo, o de Asia o de otros lugares es diferente a la nuestra. Ellos en el aspecto tecnológico están más avanzados y tienen más experiencia que nosotros. En nuestro caso, nosotros hemos tenido que no comenzar a caminar para después correr. Hemos dado un paso y hemos tenido que correr inmediatamente debido a esta pandemia. Quisiera, por favor, su opinión, por favor, ante mi pregunta. Claro, Walter, ve, qué interesante. Entre las cosas negativas, yo creo que es el no estar de frente a frente con nuestros pacientes. Creo que ahí se pierde una gran transferencia y contratransferencia, se pierde un poquito la parte humana de estar ahí con nuestros pacientes. Desde la parte tecnológica, sí, indudablemente hay países que están más enfocados a las tecnologías de información y comunicación, que tienen mejor redes de internet, etcétera, y indudablemente eso no le llega a todo el grueso de la población. Entonces ahí también hay una desventaja porque no podemos dar terapia a todas las personas aunque quisiéramos, por capacidades tecnológicas o económicas o lo que sea. Creo que ahí hay una gran posibilidad incluso de mejora, ¿no? Porque yo no creo que sea algo negativo, sino algo que tenemos que mejorar dentro de lo que podemos considerar como racionalmente viable de que podamos hacer mientras esto para. Eh, Pucha, la creación de procesos terapéuticos virtuales, y no sé, Max, si compartís conmigo, para mi gusto, debería estar enfocado no solamente en una pantalla de Zoom, deberíamos, al menos los colegios profesionales, invertir en plataformas especializadas para dar terapia, donde se mantenga el tema de privacidad, donde tengamos muchísimo cuidado, porque es que es muy delicado tanto lo que se escucha como lo que se dice, o el acceso que yo pueda tener por mecanismos virtuales hacia el computador de la otra persona. No he escuchado, al menos por el momento, en ningún lado de
de los webinars que hemos estado en toda América Latina, de situaciones complicadas en ese aspecto, pero no te digo, o sea, que puede pasar, ¿verdad? Max, ¿qué pensás? Sí, Pablo, Pablo, Walter, buenas tardes. Bien, tiene mucha razón realmente en poder analizar justamente cuáles son los riesgos, ¿no? En torno, pues, a que también, como bien lo dije en un momento cuando hablé de los cisnes negros, ¿no? Nadie hemos estado enfocados o preparados realmente para una crisis de esta envergadura. Y si bien es cierto, también acá los colegios profesionales debemos asumir muchas responsabilidades en torno a poder, sobre todo en el caso de la salud mental, que es uno de los aspectos más álgidos en la población en este momento, de brindar justamente el soporte necesario a través de las tecnologías de la información más pertinentes. Acá en Perú tampoco hay iniciativas de esa naturaleza. Por el momento sí hay un rol activo del Colegio Nacional, de algunos colegios regionales en torno a brindar ciclos de videoconferencias que de una u otra manera tratan de mitigar, pero hay escenarios en los cuales necesitamos tener un acercamiento mucho mayor a las personas, ¿no? Y también entender que hoy en día no todo pasa por lineamientos económicos, porque hay muchas personas que están teniendo serias dificultades. Entonces, de ahí también el apoyo y soporte que nosotros podríamos empezar a brindar, pero claro está, para eso justamente pues se tendría, en mi opinión, que contar con una buena plataforma que nos ayude justamente a poder realizar nuestra labor profesional y una labor que impacte en el mediano plazo también en mejorar la salud mental y emocional de las personas en torno a los efectos colaterales que tenemos en este momento en la pandemia en América Latina. Perfecto. Bueno, esto da para seguir hablando y conversando muchísimo. Gerson, te doy la palabra por si ocupas decir algo más, sino para ir cerrando. Algo súper pequeño, Pablo. El ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, escribió un artículo y fue muy puntual. Mencionó que la educación es una experiencia social y que así vean plataformas virtuales muy novedosas, muy interesantes, no va a haber nada que se asemeje o se acerque a esa experiencia social de estar en un aula, de estar en la universidad. Yo considero que es muy parecido en el tema de realizar algún tipo de psicoterapia o intervención. Tal vez en el camino se puedan encontrar más herramientas, pero de que es una experiencia social, queda totalmente claro, ¿no? Y que ahí creo hay mayor limitación de trabajar por medio de estas redes virtuales. Sí, concuerdo con vos. Invitación realmente a que podamos construir y ir analizando estos temas que dan para mucho, para muchísimo, o sea, dan para, no sé, 1000 webinars posiblemente. Tenemos que empezar a publicar sobre estas cosas, pero sobre todo tenemos que ir haciendo una presión social positiva, política positiva, hacia los colegios profesionales, hacia los gobiernos, también para que enfoquen la mirada también en el tema de salud mental en el COVID, ya sea por temas de teletrabajo, por temas organizacionales. Vamos a tener muchísimas afectaciones emocionales, psicológicas profundas en nuestros pueblos. Y eso es poco lo que se ha conversado. Y creo que estos foros nos ayudan un poco a concientizar, a analizar y a ir generando esa preocupación. Yo voy a parar ya por acá, ya se nos fue el tiempo. Gerson, muchísimas gracias. Max, un gusto compartir con ustedes. A todos ustedes, realmente les agradecemos muchísimo. Les repito, bien, les repito que pueden acceder a las demás capacitaciones por medio de este correo electrónico que es red.internacional.profesional@gmail.com. Ustedes nos escriben y nosotros les vamos a seguir enviando las presentaciones. Acuérdense también, por favor, que para este 8 de junio tenemos al doctor Horacio Maldonado de Argentina, del FEPSI, cómo aprender en tiempos de pandemia, una oportunidad para el protagonismo.
Y desde Costa Rica, la doctora Cindy Moya, con la contención emocional en infancia durante la pandemia. Me parece que va a ser algo muy interesante cómo se va trabajando. También recordarles que esta red no tiene ningún fin de lucro, es únicamente un esfuerzo que hemos hecho entre organizaciones, entre amigos, para poder difundir, unirnos y compartir los quehaceres de nuestra psicología, de nuestros trabajos. Se mantiene por medio de donaciones. Entonces, si ustedes gustan el certificado de participación del día de hoy, nos escriben igual a la red.internacional.gmail.com. Hace una donación, será un par de dólares, nada del otro mundo, y nosotros les enviamos la certificación. Realmente, de nuevo, ha sido un gusto poder estar con ustedes. De parte de Gerson, como mi persona, como coordinadores de la red, realmente les agradecemos que continúen apoyándonos y que sigamos haciendo una psicología mejor, una vida mejor. Acuérdense, si tienen que quedarse en casa, quédense en casa, lávense las manos, cuídense, cuiden a sus familias y así nos cuidamos entre todos. Nuevamente, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, Dios mediante. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Cuídense mucho. Gracias, Gerson, y gracias, Pablo. Cuídense mucho, gracias a todos. Un saludo especial para Ricardo Amaya. Muchas gracias por estar acá conectado. Muy amable, nos vemos. Muchas gracias, Max. Gracias, Ricardo. Gusto de verte por acá también.